Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a analizar una problemática social, la violencia de género, misma que busca ser erradicada a través de la expedición de varias normativas. Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Para ello ya nos acompaña la asambleísta Mónica Alemán. Mónica Alemán, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, presidenta de la Comisión Ocasional de Género. Para completar este diálogo ya nos acompaña el asambleísta Sebastián Palacios. Sebastián Palacios, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Creo, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud, integrante de la Comisión Ocasional de Género. El pasado 17 de agosto, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres entregó al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, un proyecto de ley que busca erradicar la violencia de género. ¿Qué es lo que contiene este documento? Vamos a revisar más en contexto. En julio pasado, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una resolución contra la violencia a la mujer. En dicho documento planteaba la creación de un proyecto de ley que aborde la problemática. Es así que el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres entregó oficialmente en manos del titular de la legislatura, José Serrano, para el tratamiento de esta iniciativa. Nuestro gran objetivo y nuestra gran hoja de ruta es lograr que esta ley esté lista ya incluso con el tratamiento para el segundo debate antes de que termine el mes de noviembre por la significación que representa también ese mes para la lucha contra la violencia de género contra las mujeres. La normativa tiene como objetivo principal prevenir todo tipo de maltrato a la mujer. De ahí, la necesidad del trabajo conjunto en las entidades del Estado, sostuvo la coordinadora del grupo parlamentario, Mónica Alemán. En donde nos pusimos como un objetivo que en 30 días tendríamos un documento base de discusión para erradicar y prevenir todo tipo de violencia. En cuanto al contenido, la integrante parlamentaria Marcela Holguín explica los ejes. Un observatorio nacional proponemos nosotros de violencia de género contra las mujeres. También las asambleístas Tanji Ver y Dayana Pazley dieron detalles del trabajo para la construcción de este proyecto de ley. Efectivamente, hagamos uso de nuestros derechos. Por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado para responder de forma inmediata a los indicios de violencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos algunos elementos que empiezan a constituirse dentro del marco de un proyecto de ley que será presentado como fecha máxima el próximo 25 de noviembre. Pero vamos a tener más detalles a continuación. Saludemos con nuestros invitados. Asambleísta Mónica Alemán, buenas noches, bienvenida a los medios legislativos. ¿Cómo está? Qué gusto, buenas noches. También a través de los medios legislativos permitirme saludar a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo también, y un gusto decirte que es para mí compartir este panel con Sebastián, pues que también es miembro de la Comisión Ocasional para el tratamiento de la ley. Gracias, asambleísta. Asambleísta Sebastián Palacios, buenas noches, bienvenido a los medios legislativos. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio que creo fundamental para que la ciudadanía escuche de dos asambleístas que conformamos esta comisión ocasional el trabajo que tenemos planificado para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Muy bien, gracias, asambleístas. Empecemos. Asambleísta Mónica Alemán. Como veíamos en el video, el pasado 17 de agosto se entregó un proyecto de ley al presidente de la Asamblea Nacional. ¿En qué consisten estos primeros elementos? Bueno, sí, el pasado 17 de agosto, pues la coordinación del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, entregamos en sí el resultado y también el compromiso que fue de una resolución aprobada por unanimidad aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto base de discusión, como nosotros hicimos hincapié en el momento en que entregamos al presidente de la Asamblea Nacional, pues prácticamente
es el objetivo primordial prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ese es el objetivo macro de esta iniciativa. Ese es el objetivo macro, porque en algún momento se ha pensado, y eso hay que decirlo acá, que también ya algunos medios de una manera equivocada están diciendo que este proyecto puede ser sancionatorio. Y aquí para el tema sancionatorio, el tema punitivo, nosotros ya tenemos el Código Integral Penal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la herramienta fundamental? Y el objetivo, como le digo aquí, es prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. En un primer momento uno no pensaría entonces que se va a reformar el Código Orgánico Integral Penal en esta materia. Bueno, sin duda alguna, yo creo que dentro de la discusión que se pueda tener con las diferentes organizaciones, con los diferentes colectivos y personas sensibles a esta problemática, cuando hicimos también el proceso de construcción de este proyecto, pues sí se dieron algunos casos en el que se veía algún tipo de debilidades en el Código Integral Penal que podrían fortalecerlas también a través de alguna reforma que nosotros podamos dictar de esta ley, de este proyecto de ley orgánica del COIP. Pero yo también sí quisiera que me permita comentarles que este proyecto de ley pues partió de un análisis comparativo con países de la región. Primero partiendo de que yo decía también en el momento que entregábamos y hacíamos público la entrega de este proyecto, que aquí el Ecuador pues estaría dando una muestra fehaciente de seguir con la erradicación de la violencia hacia la mujer, porque ya otros países de la región lo están haciendo, lo ha hecho Perú, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho México, lo ha hecho también una normativa expedida del Parlamento andino. ¿Tienen ya legislación en ese sentido? Tiene una legislación en ciertos países de la región, y nosotros también como grupo parlamentario hicimos esa legislación comparada, así como además también dentro de un foro que nosotros realizamos aquí en la Asamblea Nacional, pues recogimos algunos insumos. Yo sí me voy a permitir tomarme este tiempito también para mencionarles que aquí en 30 días en la Asamblea Nacional, la coordinación del grupo parlamentario trabajó de una manera muy rápida, pero también yo diría eficiente. ¿Por qué razón? Porque logramos hacer un foro en donde participaron alrededor de 300 personas representantes a nivel nacional de diferentes organizaciones, colectivos de mujeres. Con sus propuestas y sus iniciativas. Con sus propuestas y sus iniciativas. Muy bien. Aquí también decirle que en ese foro vinieron los representantes de la Coalición Nacional y nos entregaron también un proyecto que ya tenían elaborado y que lo habían trabajado ya durante 3 años con el respaldo de 27,000 firmas para que sea como aporte también a este proyecto de ley. Muy bien, asambleísta. Vamos, asambleísta Sebastián Palacios, un poco alejándonos de la normativa como tal, luego regresamos a esta. Hablemos del tema social. ¿Cómo se mira en el Ecuador actualmente la violencia de género? Cuando se habla precisamente de que en Ecuador alrededor del 85% de casos se han registrado en lo que va de este año, 9 meses del 2017. Así es, nosotros vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en nuestro país. Las cifras han sido claras, 6 de cada 10 mujeres han tenido casos de violencia de diferente tipo. Al mes de septiembre tenemos ya más de 100 casos de femicidios en el Ecuador, muchos más de los que se han dado en años pasados, y eso sin duda nos preocupa. El presidente Moreno el otro día decía, nos llena de vergüenza, porque es así. No puede ser posible que en un país en el que estamos trabajando en diferentes ámbitos para el desarrollo, nos veamos estancados en un problema que sin duda es cultural. Mónica explicaba hace algún momento muy claro cuál es el objetivo del grupo parlamentario, y yo le sumaría el hecho de que esa consigna, ese eslogan que dice ni una menos, se vuelve una realidad. Lo que buscamos es que a través de esta comisión, dicho eslogan se vuelva en un modo de vida. ¿Y por qué? Porque la violencia de género contra la mujer lo vemos en diferentes espacios, en diferentes ámbitos. A veces se habla que sí, tenemos que trabajar en el ámbito de la educación para erradicar la violencia de género, o tenemos que trabajar desde el ámbito de la seguridad para erradicar la violencia de género. Y lo importante de este tema, y lo que hemos coincidido todos los miembros de esta comisión ocasional, es que debemos trabajarlo de manera integral, en los diferentes ámbitos. En el educativo, en el laboral, en el político, en el familiar. Qué importante es revisar toda esa problemática que se da desde las familias. Desde que somos pequeños existen ciertas prácticas que a veces no nos damos ni cuenta y que desembocan en una desigualdad o inequidad
entre niños y niñas y que después muchas veces desembocan en problemas de violencia de género contra la mujer. Académicos han señalado que la violencia empieza en la educación, cuando de alguna u otra forma desde la familia otorgamos ciertos roles diferenciando a los menores de edad. Una actividad es exclusivamente para los niños y otra para las niñas. Así es. Ese es el mecanismo que debemos empezar a dejar estas trabas, si se quiere, estas trabas mentales que todavía siguen dentro de la sociedad. Yo creo que la única forma en que podremos trabajar de manera eficiente hacia erradicar el problema de la violencia de género es trabajando en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y yo le he dicho, sin duda nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que de por sí y por sí sola la ley no va a cambiar las cosas de un día para otro. Esto tendremos que irlo trabajando paulatinamente. Y es importante decir que trabajamos para esta generación, pero sobre todo trabajamos para las generaciones futuras. Mire usted, y lo ha dicho claramente, cuando somos niños nos dicen, no, los hombres no lloran. Tú que eres hombre no puedes llorar, las mujercitas sí pueden llorar. Déjale a tu hermano que cargue las fundas porque él es más fuerte. Tenemos temas que a veces no pensamos, pero que son reales. Y es, por ejemplo, cuando decimos la palabra líder, lo primero que se nos viene a la mente es un hombre. El masculino. Exacto, el género masculino. Ese tipo de cosas tenemos que cambiarlas y la única manera de hacerlo es, como lo dije, trabajando en los diferentes ámbitos, en el educativo, trabajando, mire usted, en el ámbito laboral. Se dan muchísimas inequidades que también después desembocan en la violencia de género, en el ámbito político, en el ámbito de la salud también. Y por eso yo felicito el hecho que se haya conformado esta comisión, que si usted regresa a ver a los integrantes, muchos de nosotros somos o pertenecemos a las diferentes comisiones de la Asamblea en las que tenemos que trabajar de forma articulada. Yo estoy dentro de la Comisión de Salud. El día de hoy justamente tuvimos una reunión, un taller en el que revisamos la salud en cuanto a la reproducción sexual y en base a esto nosotros tenemos que trabajar de la mano para evitar que hayan casos de violencia de género contra la mujer. El resto de asambleístas de la Comisión de Educación, de la Comisión de Relaciones Internacionales, la normativa comparada que nos decía ahorita Mónica es clave, que tomamos en cuenta también las experiencias de otros países para trabajar por el beneficio de nuestra sociedad y en este caso de las mujeres ecuatorianas. Asambleísta Mónica Alemán, uno de los primeros espacios en discusión seguramente dentro de la comisión ocasional será la educación. Ahora vamos al ámbito familiar, un poco más íntimo si se quiere. ¿La comisión tiene previsto realizar talleres, foros o cuáles serán estas actividades que desarrollará en lo posterior para conocer la realidad familiar, la realidad de la familia ecuatoriana? Ya, sin lugar a duda, claro, el trabajo de la comisión tiene que ser con aquellos actores sociales, porque todos debemos ser esos actores transformadores de esta sociedad machista, porque ya bien decía, hay que partir que esto es un problema estructural, en donde el niño está de negro, la niña está de rosada, el niño con la pelota, la niña con las muñecas, y la verdad que desde ahí nosotros debemos, yo ahora hacía un ejemplo también en un medio de comunicación por la mañana y decía, no podemos expedir nosotros las mejores normas, pero si es que la sociedad, la comunidad educativa es muy importante y la comunidad educativa no es que se entiende los profesores únicamente y los alumnos, la comunidad educativa también son los padres de familia. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer en el sistema educativo? Aquí nosotros en la ley pues estamos dando algunas responsabilidades, no únicamente al Estado también, sino a la sociedad civil, a los medios de comunicación incluso. Pero aquí sí hay que determinar algunas responsabilidades desde el Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que tienen que hacer todas las instituciones del Estado que pertenecen al Plan Nacional de Erradicación de la Violencia? Nosotros aquí hemos también añadido un sistema de protección y prevención. ¿Por qué razón? Porque tenemos un plan nacional de erradicación de la violencia y ese fue... Este tema, asambleísta, en su momento, y perdón que le interrumpa, se creó a través del inicio del año 2000 las denominadas comisarías de las mujeres.
A ver, bueno, ese fue prácticamente el tema de las comisarías de las mujeres. Esto fue incorporado en el tema de la ley 103. En la ley 103 ahí es en donde las mujeres pues acudían y de una manera inmediata pedían sus boletas de auxilio. El momento que se crea el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia hacia niñas, niños y mujeres, pues parte en el año 2007 con un decreto ejecutivo de aquel entonces presidente Rafael Correa. Con esos mecanismos entonces un poco para proteger a la mujer de los actos de violencia. Sí, efectivamente. Bueno, ahí en el año 2007, y bien, mire usted, ahí todavía no se tenía cifras específicas de que le están matando a la mujer, porque en ese entonces todavía dar muerte a una mujer era definido, tipificado como homicidio aún. En el año 2014, el momento que aquí en el COIP se tipifica el femicidio y que de hecho ahí es donde se da de 22 a 24 años de cárcel a quienes dan muerte a una mujer, pues hace que se evidencie esta problemática aún más, hace que sepamos cuántas mujeres están muriendo cada día. Ahora mire, y como decía Sebastián, realmente las cifras son alarmantes. Cada 51 horas están matando a una mujer. Al momento, con datos oficiales, pues tenemos 107 casos de femicidio en nuestro país, el doble de lo que fue todo el año 2016. Y ahí les planteo a los dos legisladores, ¿de qué sirven las normativas? O más bien, hagamos una evaluación de las normativas que han estado vigentes. Vamos entrando en el tema de las leyes. Desde el 2014 está vigente el Código Orgánico Integral Penal, pero se registran todavía actos de violencia contra la mujer, femicidios y feminicidios, como también lo han señalado. Usted mencionaba al inicio de la entrevista que alrededor de 100 casos de femicidios se han registrado en lo que van de los 9 meses de este año. ¿Sirven las normativas crear nuevas leyes cuando se siguen suscitando o se siguen dando estos actos de violencia contra la mujer? Miren, voy a insistir en lo que dije hace algún momento. Sin duda, la única forma de erradicarlo será trabajar de forma integral. Tenemos ya una normativa clara a través del COIP. Yo creo que ese fue un gran avance como para un lado, que es el de la sanción, que es el lado punitivo. Pero hace falta legislación y normativa, hace falta un marco jurídico hacia lo que tiene que ver con la prevención, con la promoción, con el involucramiento de los diferentes actores en esta problemática. ¿Ese es el tema que se ha dejado de lado durante estos años? Exactamente, y eso es lo que buscamos a través de este proyecto de ley. Lo que nosotros buscamos es instaurar una especie de sistema nacional que trabaje de la mano para erradicar la violencia de género, y este sistema contará obviamente con muchos actores del gobierno y también del sector privado, porque es necesario, al igual que en diferentes problemáticas que se dan en el país, trabajar de la mano, aprovechar ese diálogo que ha instaurado el presidente Moreno para entender cuál es la situación de las mujeres que han vivido estos casos. Es importante, hoy tenemos algunos proyectos de ley, no solo el del presidente Moreno, que fue presentado hace algunas semanas, sino otros proyectos de ley que es muy importante que lo llevemos a territorio. Yo decía en la primera sesión de la comisión que tenemos que ir donde esas mujeres que han sido abusadas, esas mujeres que han vivido una trágica experiencia de violencia, para que la ley, para que la normativa sea lo más práctica posible. Usted lo ha dicho bien, no nos sirve de absolutamente nada tener leyes, tener normativas que estén escritas y que el día de mañana no se las pueda aplicar. Por eso es que tenemos que trabajar con los distintos actores, no solo organismos internacionales, sino llegar al territorio, a los barrios, donde esa mujer que tiene miedo a veces de caminar por la calle porque se siente acosada, porque va a recibir algún tipo de violencia en contra de ella, y de esa manera lograr una ley que sea aplicable y sobre todo que sea práctica. Muy bien. Vamos ahora a escuchar asambleístas, a la legisladora Mónica, a la asambleísta Marcela Holguín. Ella nos tiene algunos criterios referente a este proyecto de ley y luego vamos a hablar sobre el comité sectorial y la creación del registro único de víctimas que también propone esta normativa. Vamos a revisar ahora a lo que señala la asambleísta Marcela Holguín.
es hacer una ley que sea más preventiva que sancionatoria en realidad, pero tampoco estamos descartando la posibilidad de poder revisar el Código Orgánico Integral Penal, en donde ya existe la tipificación del femicidio, porque evidentemente todo lo que tenga que ver en beneficio de la mujer será también incorporado y seguramente esta va a ser el accionar de todos los miembros de la comisión. Hemos establecido toda forma de violencia, no solamente la violencia física, la violencia psicológica, estamos también tratando la violencia patrimonial, la violencia económica, la violencia política, la violencia en la salud, y no solamente todas las formas de violencia, que es importante, sino la violencia que se genera en todos los espacios, ya sean públicos, privados, laborales. Nosotros pretendemos que esta sea una ley integral que ampare y proteja a la mujer y que erradique el femicidio en el Ecuador, tomando en cuenta que son ya, de acuerdo a cifras oficiales, 85 femicidios en lo que va del año, y también según las organizaciones de mujeres llegaría esta cifra a 103 femicidios, algo que nos preocupa y de lo que debemos actuar rápidamente. Muy bien. Allí teníamos algunos criterios por parte de la asambleísta Marcela Holguín. Este proyecto de ley que analiza ahora la Comisión Ocasional plantea dos elementos: la creación de un comité sectorial y el registro único de víctimas de femicidio. El primer tema, ¿en qué consiste? ¿Cómo se lo conformará, asambleísta? Bueno, la creación del comité multisectorial prácticamente es aquel conformado por las instituciones que son parte del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. ¿Entre ellas? Bueno, el organismo rector de este comité multisectorial, lógicamente, será el Ministerio de Justicia, está el Mineduc, está el Ministerio de Educación, está el Consejo de la Judicatura. ¿La Fiscalía? Seguramente. Está, de hecho, todos los operadores, el tema operador de todo justicia. el sector justicia. Así es. El tema, al momento que está siendo el ente rector, el Ministerio de Justicia, pues abarca. Pero más de eso se suma salud, educación y otros organismos. Pues ellos son los que lo conforman, pero además de esto, en este comité multisectorial, pues se dice que en 90 días este comité tiene que dar la capacidad para la participación ciudadana, es decir, que también en este comité tenga la representación de aquellas organizaciones sociales, colectivos de mujeres, personas sensibles de esta sociedad que puedan aportar también para que dar un seguimiento a todo lo que es todo lo que haría este comité multisectorial. ¿Ellos presentarán denuncias o casos en donde se ha registrado violencia contra la mujer, por ejemplo, o cómo será el funcionamiento que tendrá este consejo consultivo, que seguramente será como se lo denominará dentro del documento de ley? Prácticamente no como un consejo consultivo. Aquí nosotros debemos tener claro, al momento existen quienes pertenecen al Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. El Plan Nacional simplemente es un plan. Entonces, a ese plan nosotros lo queremos constituir como un comité, ya que se encuentre algo institucionalizado, ya no dejarlo únicamente como plan, sino que se institucionalice ese plan para que puedan ellos también aterrizar toda la normativa en las políticas públicas que desde las diferentes instituciones del Estado pues deban hacerlas para la erradicación de la violencia. Pero para eso también se suman las voces de la sociedad civil, en donde dicen, mire, Ministerio de Justicia, esto está pasando, esto está fallando. ¿Qué es lo que puede estar fallando? Incluso yo le digo, mire, el temor de las mujeres de ir a denunciar. Ahora sí se dan casos en que van y acuden mujeres a buscar, a denunciar. Y el momento que llegan, se encuentran ellas con un personal que lastimosamente quizás no fue capacitado y no tiene esa sensibilidad para acoger de una manera sensible la denuncia, y más bien comienza a cuestionarle y dice, pero ¿qué hizo usted pues para que su marido le pegue? Entonces, cuestionar más bien el rol de la víctima en este caso. Entonces eso hace que las mujeres también pues comenten entre sus vecinas, entre sus amigas, y tengan ese temor a denunciar. Entonces puede ser uno de los factores también que hace que no denuncian las mujeres. Entonces eso también prever dentro de este comité la formación y capacitación a todo el personal. Es decir, que si es que en algún momento, o sea, porque pueden estar también cercanos, no todo el tema operador de justicia existe en todos los territorios, vamos al sistema de salud, sepa qué ruta de atención va a proporcionar a aquella persona que está siendo víctima de violencia. Si es que en algún momento en el sistema educativo está sucediendo algún tipo de violencia, sepa qué es lo que debe hacer en esos casos. Eso es prácticamente son lo que debería hacer el comité multisectorial también. Asambleísta Sebastián Palacios, la creación de un registro único de víctimas, ¿cómo funcionará? ¿Cuáles serán los lineamientos que prevé elaborar en un primer momento la comisión? Mire, este registro
va justamente conectado a lo que se conversaba hace algún momento. Pasa muchas veces que mujeres son víctimas de diferentes ejemplos de violencia de género y no se realizan las denuncias correspondientes. Es así que si es que vemos las estadísticas, en las ciudades más grandes, en Quito y en Guayaquil, es donde más se han denunciado casos de violencia de género. En las ciudades más pequeñas casi no hay denuncias. No es porque no exista violencia. De hecho, hemos tenido muchas personas que se han acercado y que nos han dicho que en las zonas rurales, por ejemplo, existe muchísima violencia de género y no se da esa denuncia. Pero no recurren a los organismos a presentar la denuncia como tal. De allí que los índices son menores. Exactamente. También ocurre, por ejemplo, y se mencionaba al sistema de salud, que muchas mujeres, jóvenes, niñas, van de forma recurrente a los centros de salud con ciertas patologías, se podría decir, que pueden denotar una violencia de género, específicamente sexual, y que sin existir la denuncia del caso, el médico tratante, con la capacitación del caso que es básica y es importante, le pueda también guiar para que existan esas denuncias. De esa manera nosotros lo que esperamos es que exista un registro único de víctimas de violencia de género contra la mujer para que podamos tener estadísticas claras y sobre todo para evitar la revictimización, que pasa mucho. Una mujer que ha recibido cualquier tipo de violencia de género, al no tener una denuncia clara, vuelve a ser víctima una y otra vez. Y ese tema lamentablemente se va normalizando en nuestra ciudadanía, en nuestra sociedad. Pero se le prestará la atención debida. Esta persona que ha sido víctima de un acto de violencia, ¿tendrá toda la protección del Estado ecuatoriano o simplemente quedará en un registro de que tal persona sufrió tal hecho de violencia? Así es, sin duda debe tener la atención adecuada en todo ámbito social, psicológico, en el ámbito de la salud como tal, en un ámbito médico, y lo que se debe garantizar es que la mujer que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia de género se sienta tranquila de poder ir a denunciar y obviamente que existan los espacios para que se pueda denunciar. Eso es algo que ocurre hoy en día y en lo que tenemos que trabajar también dentro de esta comisión y dentro del proyecto de ley que estamos tratando, el que existan lugares suficientes como para que las mujeres puedan ir y denunciar los casos de violencia de género. Creo que los municipios, muchos de ellos han iniciado ya algunas acciones interesantes. Hemos visto, por ejemplo, en el municipio de Quito que se ha dado ya una campaña importante en cuanto a evitar el acoso en el transporte público. Esa es una alternativa, ese es un ejemplo de cómo se puede ir trabajando. Y lo que esperamos, por eso yo decía que lo que buscamos es que esta ley sea lo más práctica posible. Es que ese tipo de iniciativas se puedan dar a través de los gobiernos autónomos y que obviamente estén regidos bajo una ley que les dé derechos, que les dé atribuciones y responsabilidades a cada uno de los órganos que van a ser parte de este sistema nacional de prevención y de erradicación de la violencia de género. Muy bien, asambleístas. A ver, brevemente antes de irnos a la pausa y vamos a continuar también con estos temas de acciones. Muy breve, hablar sobre este tema también del registro único. Justamente hace un momento vimos la intervención de la asambleísta Marcela Holguín en donde hacía mención sobre cifras de 85 casos de femicidio en lo que va del año y yo hace un momento dije 107 casos. Precisamente por eso es lo que nosotros necesitamos contar con un registro único. Porque no existe cifras exactas. Porque prácticamente en los 85 casos son aquellos que ya prácticamente están determinados como casos de femicidio y los otros casos que todavía falta para que sean 107 todavía están siendo analizados para ver si son tipificados como femicidio. Entonces, en este caso nosotros necesitamos saber, incluso que servirá, como bien decía Sebastián, para saber cuáles son las provincias de mayor índice de femicidio, de mayor índice de violencia y nosotros sobre eso poder actuar y poder tomar medidas de prevención y erradicación. Y seguramente uno de los temas que estará dentro de este registro único será conocer cuántos de estos casos, según la asambleísta Marcela Guiñaga, 85 más o menos, cuántos de estos casos llegaron a tener sentencia.
Sí. que finalmente es atravesar todo el proceso legal. Sí, efectivamente. O sea, nosotros prácticamente yo sí quiero también felicitar al Ministerio de Justicia porque ha catalogado los casos de femicidio como aquellos emblemáticos y está dando un seguimiento realmente constante a cómo se están finalizando y concluyendo pues aquellos que han sido denunciados, ¿no? Muy Entonces bien. eso sí. Nos vamos, asambleístas, a una pausa. Cuando regresemos vamos a analizar algunas de las acciones que precisamente se han conocido, se han llevado adelante. El asambleísta Sebastián Palacios ya mencionaba algunas actividades por parte del municipio de Quito. Amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Nosotros continuamos a continuación dialogando sobre estos temas, la violencia de género. Continúe con nosotros en la sintonía de los medios legislativos. Volvemos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate. Conversamos con la asambleísta Mónica Alemán y Sebastián Palacios sobre este proyecto de ley que busca erradicar la violencia contra la mujer. Uno de los temas que se nos había quedado en el bloque anterior, asambleísta Mónica Alemán, es el denominado o la denominada violencia patrimonial. ¿En qué consiste? ¿Cómo la ciudadanía puede entender este término? Bueno, el tema de violencia patrimonial, en algún momento me dirán si existen cifras, pues ahí es donde nosotros todavía no podemos identificar porque no han denunciado por violencia patrimonial, pero la gente, las mujeres deben darse cuenta de que, al menos, pongamos un ejemplo, y yo no trabajo, y mi esposo trabaja, ha hecho los bienes, ha hecho su casita, su carro, entonces le hace sumisa a la mujer, se siente sumisa, se siente indefensa porque no puede liberarse, porque le puede presionar y eso es ejercer una violencia. Y la mujer puede mencionar, yo te dejo sin casa, te dejo sin carro, si tú no haces lo que yo quiero. Incluso esa es la violencia patrimonial, la mujer que no ha tenido esta capacidad, esta dependencia de obtener sus propios bienes. Aquella que está siendo abusada, está siendo en este caso chantajeada por un hombre que le dice, mira, por mis bienes yo te dejo sin nada, ¿no? Yo te dejo sin nada. Y ella no tiene la capacidad, se siente sometida a lo que dice su pareja. Y no se ha denunciado. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado no tienen esta capacidad de llevar los registros, tal vez. Yo pienso que no se ha denunciado, no precisamente por el tema judicial, yo pienso que más es por el tema de temor a ser cuestionados, no precisamente por su esposo, sino por las personas que lo rodean, por el círculo que puede tener alrededor de su familia. La violencia patrimonial prácticamente puede ser en las altas esferas, que donde tienen... Es ahí donde más se registra, tal vez existe esta sensación de que en la clase alta es donde se da esta violencia patrimonial. Podría ser la violencia patrimonial y la violencia económica en las altas esferas, pero la violencia patrimonial puede ser también en personas que tengan escasos recursos y que únicamente sea la pareja, sea el varón quien sea pues la cabeza de hogar y la mujer no ha tenido la capacidad de poder prepararse, poder tener un trabajo que le haga capaz de poder salir adelante sin depender de nadie. Muy bien. Asambleístas, vamos a revisar ahora un video. Este corresponde a la presentación del proyecto de ley para la erradicación de la violencia que lo entregó el pasado 24 de agosto el presidente de la República, Lenín Moreno. Allí también tenemos algunos elementos que los vamos a analizar ahora con los legisladores. A 3 meses de posesionarse como presidente de la República, el jefe de Estado regresó a la Asamblea, esta vez para hacer la entrega de un proyecto de ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Lenín Moreno hizo la entrega al presidente del Parlamento acompañado de varias representantes de organizaciones de mujeres. El jefe de Estado manifestó que la propuesta involucra a todos los órganos de control para erradicar la violencia contra las mujeres y su prevención, además de eliminar patrones socioculturales. Poner fin a las muertes, a las violaciones, al acoso, al insulto. Nuestra meta es erradicar la violencia en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo, pero sobre todo en la mente de los ciudadanos ecuatorianos.
El presidente de la República indicó que se pretende elevar a norma la violencia patrimonial y cuestionó la intención de que las mujeres tengan que justificar los gastos de las pensiones alimenticias. Acudiendo a lo más sensible y sagrado, que es el cuidado y protección de los hijos, que se pretende convertirla, decía, en mendicante, obligándola a demostrar con facturas en qué gasta la pensión alimenticia. En la entrega de la propuesta también estuvieron presentes los integrantes del gabinete presidencial. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aseguró que este es un día importante para la nación y dijo que el proyecto de ley responde al clamor de varias víctimas de violencia. Resaltó además que el principal escenario de los actos agresivos sucede en los propios hogares. 85% de los asesinatos de mujeres por esposos, parejas, exparejas, novios, tiene lugar en procesos de separación o de divorcio. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, expresó su voluntad para dar el trámite respectivo a la propuesta, misma que ofreció aprobarla hasta antes del 25 de noviembre. Y poder no solamente hacer un homenaje a las mujeres, hacer un homenaje a nuestra sociedad en esa fecha importantísima. Lorena Espinoso, TVL Noticias. Asambleísta Sebastián Palacios, allí revisábamos algunas cifras y algunos elementos. Uno de los que llama la atención en un primer momento es el que tiene que ver también con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, que actualmente está en análisis al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El presidente de la República ha criticado uno de los puntos, y es que las mujeres que reciban pensión de alimentos justifiquen los gastos. ¿Este elemento podría entrar a debate, a discusión al interior de la comisión ocasional o finalmente será la Comisión de Justicia la que elabore este documento por su propio camino? Bueno, sin lugar a dudas tendremos que invitar a la Comisión de Justicia. Recordemos que el ente rector de todo este proyecto de ley será el Ministerio de Justicia como tal, así es que estaremos muy ligados en el trabajo que realicemos. Será muy importante contar con sus versiones del Código de la Niñez que se está trabajando y revisarlo en conjunto, porque hace un momento hablábamos de la violencia patrimonial. Yo estoy seguro que si preguntamos a quienes nos están mirando en este momento, sobre todo mujeres, si sabían que existe este término, seguramente la mayoría nos dice que no. Y ese es el gran problema que se ha dado en nuestra sociedad. Por eso, desconocimiento. Exacto. Y yo por eso hablaba en un inicio de un tema cultural, de un cambio del paradigma en nuestra sociedad y que la única forma de lograrlo va a ser trabajando unidos, de la mano. Me parece muy bien y veíamos en pantalla que cuando estuvo aquí el presidente Lenín Moreno presentando el proyecto de ley, le acompañó todo el gabinete ministerial. Y estuvimos acá todos los miembros de la Asamblea Nacional porque en este tema específicamente, e incluso yo creo que en este programa que normalmente se da un debate, hoy día verán que estamos muy de acuerdo. Hay consensos. Sí, porque es un tema tan sensible, tan delicado, que si no nos damos la mano, que si no trabajamos todas las dependencias del Estado y los poderes del Estado hacia un solo objetivo, que como se dijo es de erradicar la violencia de género, eliminar las muertes de las mujeres. Si es que no nos damos la mano y trabajamos hacia ese cambio cultural desde cada una de las esferas, hablábamos de educación, hablábamos de laboral, imagínese usted, uno de cada 10 gerentes de empresas es mujer, el resto, los 9, son hombres. Esas son cifras revisadas a nivel mundial que obviamente nos dan mucho que pensar y son las que nos inspiran para trabajar en estos proyectos de ley, que más allá de una ley, más allá de una normativa, que muchas veces la ciudadanía incluso ni siquiera revisa estas leyes, más allá de eso lo que debemos lograr es que existe una concientización y que las diferentes dependencias, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que sepa qué es lo que tienen que dar las escuelas en temas de capacitar, en temas de educar a los alumnos hacia una erradicación de la violencia de género. ¿Qué deben hacer las empresas? Así como se dan capacitaciones de primeros auxilios, que se den también capacitaciones de cómo a veces hay inequidad en los trabajos y de cómo también trabajar en conjunto para erradicar la violencia de género. La única forma de trabajar va a ser unidos y yo creo que dentro de la comisión tenemos esa visión. Invitaremos a los actores que sean necesarios. Los asambleístas de la Comisión de Justicia
que elaboran este proyecto de y reformas. Obviamente habrá que revisar eso. Usted menciona este código, pero también está el Código de la Salud, en el que tenemos que integrar temas que luchen contra la violencia de género. Yo soy coordinador de un grupo parlamentario de deportes. Qué importante va a ser también trabajar en la erradicación de la violencia de género y la inequidad que se da muchas veces en el deporte a nivel nacional. Por eso, que también existe. Que también existe y que allí, lo debemos tratar y que estamos trabajando hacia eso. Y allí, asambleísta Mónica Alemán, el tema de la violencia no asciende solamente, al tema de dar muerte o a la agresión física a las mujeres, sino que hay otro tipo de elementos. Y uno de lo que se queda de la sensación que dejó el presidente de la República durante su discurso acá es que también se lo puede tomar como violencia el tema de que las mujeres tengan que justificar los gastos en el tema de pensión de alimentos. ¿Eso también puede considerarse como violencia hacia las mujeres? Económica. ¿La violencia económica? Económica, es un tipo de violencia económica. Yo quisiera pronunciarme respecto a lo que... O sea, un nuevo tipo de violencia, ¿cree usted? Está dentro de patrimonial y económica que nosotros estamos definiendo también en esta ley. Pero yo sí quisiera también pronunciarme respecto a las reformas que se están dando respecto al Código de la Niñez y Adolescencia. A mí sí me preocupa, en lo personal, quiero darle mi criterio personal, a mí me preocupa el tema de que se pida una rendición de cuentas sobre los recursos. Si alrededor la mayor parte de pensiones alimenticias son de 85 y máximo $200 de pensión que reciben las mujeres. Entonces, realmente eso, miren, ni siquiera le va a alcanzar a una mujer para sostener a su familia. Otro tema que yo también estoy muy preocupada y espero que también en la comisión le estén dando debate, le estén dando fuerza y analizando también es el tema de dejar a discrecionalidad la tenencia compartida. La coparentalidad. El tema de la tenencia compartida, primero porque no se está, lo que tengo conocimiento también de lo que ya se está elaborando el informe, no se está definiendo un tipo de edades en donde el niño pueda ir a visita a su padre. No hay, por ejemplo, el niño lactante es parte de una tenencia compartida, o sea, eso también es cuestionable, o sea, no puedo yo darle a un niño lactante que vaya a pasar el fin de semana y cómo se alimenta el niño. Entonces, en esos casos. Y cuando el niño ya tenga una edad 12, 13 años, ¿qué pasará allí? En ese caso, yo digo que el tema de la tenencia compartida debe ser por acuerdo. Nosotros no debemos dejarlo a una discrecionalidad de los jueces como actualmente se lo está tratando en la Comisión de Justicia. Yo creo que realmente eso nosotros ya lastimosamente se lo está tratando en la Comisión de Justicia. Nosotros como comisión ocasional que estamos tratando el tema de la ley de la prevención de la violencia, pues realmente creo que en el Pleno de la Asamblea Nacional es en donde nosotros también debemos hacer una exposición de aquellos argumentos que pueden permitir también ver un panorama más amplio sobre esta problemática que déjeme decirle que a muchas mujeres está preocupando. Y ahí, asambleísta, ¿qué va a pasar con los padres de familia que no pueden ver a sus hijos? Porque al interior de la Comisión de Justicia se ha escuchado estos casos de padres de familia que no pueden visitar a sus hijos, no pueden estar en situaciones especiales, por ejemplo, o que finalmente la mamá en ciertos momentos no contesta el teléfono. ¿Se ha escuchado esos casos en la Comisión de Justicia? Sí, efectivamente sí hay casos y casos. Yo creo que esos casos que se han presentado en la Comisión de Justicia he tenido la oportunidad de asistir a 2 sesiones, pero he dado el seguimiento muy de cerca con mi equipo de trabajo, pues son casos realmente minúsculos en donde yo al menos sí voy a cuestionar este tema de que por una minoría se pretenda hacer una ley que beneficie a la mayoría. En ese caso, quienes se sienten más afectados son aquellos que ganan mucho dinero y eso hay que tomar en cuenta quienes han presentado también estas observaciones, ¿no? ¿Y eso es violencia, asambleísta? ¿Se puede considerar violencia, pero en este caso hacia el varón? Yo creo que aquí no podemos nosotros dejar de hablar de una violencia que puede existir tanto a hombres como a mujeres. Si nosotros le damos un especial énfasis al tema de mujeres es por las cifras. Ya lo decía Sebastián hace un momento, 6 de cada 10 mujeres han sufrido un tipo de violencia y 4 de esas 6 han sufrido al menos un tipo de violencia sexual. Eso por las cifras es lo que se da especial atención a la violencia hacia las mujeres. Asambleísta Sebastián Palacios, antes de salir de este tema, también ha habido hechos en donde los hombres han sido agredidos, pero finalmente por un tema cultural no han acudido a las instancias a denunciar. ¿Qué va a pasar con ellos?
dentro de este proyecto de ley? ¿También se les brindará apertura o simplemente quedará allí como un tema tabú en la sociedad? Tenemos que tratar también la violencia de género en contra de hombres. Cuando hablamos de género siempre hablamos de hombres por un lado y mujeres por el otro. Y son de igual importancia. Mónica lo comentaba, la actual ley se enfoca especialmente en la violencia contra las mujeres. Es hacia ellas. Es hacia las mujeres únicamente. Sin embargo, yo creo que saliendo de este proyecto podríamos también empezar a analizar qué está pasando con los varones, porque sin lugar a dudas hemos escuchado muchos casos de hombres que también han recibido diferentes tipos de violencia física, psicológica, y que por un tema cultural, a veces hasta por vergüenza, no se acercan a denunciar. Podría ser considerado machismo, también se ha dicho. O sea, finalmente, enlazando con la conversación al inicio del programa, finalmente un hombre no tiene por qué llorar, una mujer sí tiene por qué llorar. Y cuando ya son adultos, un hombre no tiene por qué denunciar, una mujer sí tiene por qué denunciar. Mire que han habido muchos experimentos sociales que se han hecho, en donde han puesto una pareja y obviamente actúan en que la mujer le da de golpes al hombre y la gente pasa al lado y no hace absolutamente nada. Algunos ni regresan a ver, otros regresan a ver y no dicen nada. Y cuando se lo hace al contrario, ahí sí la gente salta, reacciona. Incluso intentan detener esa agresión. Y claro, eso es parte del problema social que se ha dado, el problema cultural y esa diferenciación que se da muchas veces. Vimos, no sé, la ciudadanía estoy seguro que lo ha revisado, hicieron igual un experimento de esta brecha que se da generacional en niños que, por ejemplo, les dicen actúa como una mujer, corre como una mujer y corren normal. Cuando les dicen lo mismo a una niña o a un niño de 16 años, ellos hacen movimientos extraños. Entonces, vemos que el trabajo se lo debe hacer en edad temprana, cuando los niños están creciendo, desde que son muy pequeños, que entienden que somos, obviamente tenemos diferencias, lo que debemos garantizar no es la igualdad necesariamente, sino la equidad. Cada uno tiene necesidades diferentes, fisiológicamente somos distintos y obviamente hay que adaptar las condiciones, tener los mismos derechos, pero adaptados a las necesidades de cada una de las personas. Vamos a ir cerrando, asambleístas. Vamos a escuchar ahora al asambleísta Juan Lloret. Él también tiene algunos criterios para regresar a la discusión de este proyecto de ley que, de lo que entiendo, estará listo ya o para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el 25 de noviembre, que revisando el calendario caerá sábado. Entonces el sábado tocará trabajar. Bueno, vamos a revisar ahora las palabras del legislador Juan Lloret. Esta es una lucha de toda una sociedad, no solo desde las mujeres, también de todos los que integran una sociedad y sin duda alguna el ámbito de acción que plantea esta ley lo que busca es precisamente privilegiar lo que está consagrado en la Constitución con relación a los temas de género y que van a ser encaminados y canalizados a través de esta propuesta de ley. Muy bien, vamos a entrar en la etapa de conclusiones. Asambleísta Sebastián Palacios, ¿cuáles son las aspiraciones durante estos 2 meses de trabajo que tendrá la comisión ocasional para elaborar este proyecto de ley? Bueno, tenemos una expectativa muy alta dentro de la comisión. Creemos que el hecho de tener el interés y la voluntad política del mismo presidente, de todas las autoridades de gobierno, da un impulso importante para que esta comisión tenga éxito y más que la comisión, para que las mujeres ecuatorianas se sientan respaldadas por la Asamblea Nacional y que sepan que estamos preocupados y trabajando por un tema de vital importancia en nuestra sociedad. La expectativa es generar reuniones semanales. Vamos a reunirnos a veces los días lunes, a veces los días viernes. Vamos a tener un trabajo intenso en territorio. Vamos a visitar comunidades, provincias, entender cuál es la realidad en cada uno de los sectores para que, como decía, la ley sea lo más aplicable posible para todo el territorio nacional. Para que se den, asambleístas, brevemente ejemplos como estos de denunciar los actos de violencia que se pueden dar en los servicios públicos, como lo establecía el municipio de la capital desde años atrás. ¿Ese podría ser uno de los ejemplos, por ejemplo? Esos serán uno de los objetivos que vamos a llegar a cumplir a través de la ley. Pero claro, esa es la competencia del municipio, el transporte público.
¿Qué pasa en las escuelas? Eso es competencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa en las universidades? ¿Qué pasa en los trabajos? ¿Qué pasa en cada uno de los ambientes y de los ámbitos en donde se ha demostrado existe violencia de género? Eso es lo que nosotros pensamos legislar a través de esta ley que erradica la violencia de género. Cómo cada uno de estos sectores, cada una de las dependencias tiene que trabajar para que, como lo dije hace un momento, de la mano logremos erradicar este problema. Muy bien, asambleísta Sebastián Palacios, asambleísta Mónica Alemán. Conclusiones. Bueno, yo creo que primero plantearnos que esta ley, pues como está al momento ya estructurada, tiene la característica para ser una de las mejores leyes a nivel de la región. Y que ese sea el objetivo de quienes conformamos la comisión, pues que propender que esta ley sea una de las mejores leyes de la región. Primero, con construcción colectiva, que todos los actores de la sociedad, que todas las personas sensibles a esta problemática social, pues se sumen. Yo realmente contenta de que el día que, yo lastimosamente no estuve el día que vino el presidente Lenín Moreno, que ha venido acompañado del gabinete ministerial, pues ahí sabemos el compromiso que tienen nuestros compañeros ministros para también ser parte de esta ley, de la construcción de esta normativa y para acoger lo que nosotros también estamos proponiendo y que acepten las responsabilidades y las asuman a sí mismos con responsabilidad las diferentes pautas que nosotros estamos marcando ya en la ley para cada uno de los ministerios. La meta es entregar el informe para segundo debate el sábado 25 de noviembre. El informe para segundo debate máximo nosotros lo debemos entregar el 17 de noviembre para que pueda circular a los demás asambleístas de las diferentes bancadas y para poner a discusión en la semana, pues será prácticamente del 25 de noviembre. Nosotros incluso esa semana plantearlo como comisión, plantear que sea toda una semana en la que se vistan todas las casas legislativas, todas las instituciones del Estado del color lila, que es el emblemático de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Al menos en noviembre, el 25, nos vestiremos de lila para nosotros poder aprobar esta ley. Muy bien. Gracias, asambleísta Mónica Alemán, asambleísta Sebastián Palacios. Gracias, amigas y amigos. Esto ha sido Tercer Debate en el análisis de este proyecto de ley que, como ya lo señalaron los legisladores, tendremos el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional el 25 de noviembre. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Esto es Tercer Debate. Hasta una próxima ocasión.